os voy a enseñar cómo instalar este fantástico, este maravilloso Retro Dream en nuestra Dreamcast. También necesitamos un adaptador de micro SD a SD. Vale, pero ¿dónde consigo todas estas cosas? Que nos lo estás explicando, pero ¿y de dónde sacas todos estos cacharros? Bueno, chicos, tenemos el New Super Mario Land funcionando en la Dreamcast. Esto es bastante bizarro, la verdad. Bueno, voy a enseñaros otras cosas. Bueno, chicos, bienvenidos a mi salón recreativo. Pues sí, vamos a probar esta Dreamcast sobre el terreno. Ya tenemos aquí nuestro Retro Dream cargado desde el puerto trasero de la consola y os voy a explicar in situ el funcionamiento de este Retro Dream. Y en este caso he incluido en este pack de 32 GB 3 emuladores. Posteriormente voy a intentar sacar un pack con todos los emuladores que funcionen decentemente en la Dreamcast para poder disfrutarlos desde este puerto serie trasero. Pero de momento he querido incluir estos tres en este pack de 32 GB, el cual, repito, podréis descargar todos los recursos necesarios para utilizarlo desde el canal Super NES Mini ROMs de Telegram, que como sabéis también hay varios subcanales con todos estos contenidos retro disponibles para todo el mundo. Así pues, voy a enseñaros un poco el funcionamiento de este Retro Dream. Como veis, si vamos bajando, pues se van mostrando las carátulas que previamente hemos puesto y hemos configurado en el pendrive. Si vamos rápido, el menú va muy fluido, ¿vale? Solo cuando nos paramos es cuando ya salen las carátulas. Fijaros, he introducido este Shenmue en español traducido. Se ve espectacular, funciona muy bien desde el puerto serie. Os mostraré un gameplay del mismo para que veáis que efectivamente funciona bien. Y vamos a dar un pequeño repaso, no obstante, primero a lo que he incluido en el pack. Ya os he explicado, están estos tres emuladores: el 18 Wheeler, Aqua GT, Plus Stinger, Bomberman Online, Cannon Spike, Capcom vs SNK. El segundo también, Crazy Taxi. No he metido el Crazy Taxi 2 porque pegaba demasiados tirones desde la tarjeta de memoria. Daytona USA, Dynamite Cop, Echo the Dolphin. Tal vez haya mucha gente que no conozca este título. La verdad es que es una pasada cómo se ve este juego. Es precioso, tiene unos gráficos muy bonitos y sorprendentes para la época. Parece mentira que este aparatito dispusiese de semejantes gráficos para aquella época. Tenemos el Elemental Gimmick, Evil Twin, Flag to Flag. Mi debilidad son los juegos de carreras. Headhunter. Tenemos el Mortal Kombat Gold. Esto es una versión especial que he podido introducir y configurar para que funcione perfectísimamente en el pack. Record of Lodoss War. Resident Evil Code Verónica. Tenemos el Shenmue, como bien he dicho, en castellano. Y Sonic Adventure 2. Esto es lo que incluye este pack. Esto es lo que de momento vais a poder probar si queréis descargar todo este contenido. Ahora os voy a explicar cómo funciona cada cosa. Por poneros un ejemplo, si entramos aquí en el Aqua GT y le damos a la Y, fijaros que aquí todo lo pone muy fácil en pantalla. Y, el botón verde, le damos. De aquí podemos configurar los ajustes que normalmente en en DreamCell sería un poco ortopédico configurar todo esto, nos costaría mucho más. Pero desde aquí es muy sencillo, simplemente eliges los parámetros adecuados y le darías otra vez a la Y para guardarlos. Voy a dejar los que estaban, le damos a Y. Fijaros que aquí está activada la opción CDDA porque este juego dispone de pistas de audio en alta calidad, se escucha muy bien. Vamos a dejarlo así. Y simplemente si ahora mismo le daríamos a la A, pues ya estaríamos ejecutando el juego. Vamos a probarlo. Como veis, estoy utilizando el loader 0.6 porque es el que mayor compatibilidad nos está ofreciendo gracias a este loader. El Shenmue, por ejemplo, funciona perfectamente desde el lector de tarjetas trasero. Me voy a colocar aquí un poco detrás de la cámara porque es que realmente no sé si me estáis viendo decentemente. Bueno, mientras está cargando, supongo que os habréis fijado en esta recreativa que tengo aquí montada, adecuada al espacio del salón para que no sea un mamotreto. Evidentemente aquí debajo, no sé si lo estaréis viendo, hay un ordenador montado. Si queréis, un día os explico un poco más a fondo qué es lo que tengo aquí montado. Si me dais like al vídeo, me ponéis en los comentarios: oye, Paper, enséñanos qué es lo que tienes aquí. Oye, pues haré un vídeo para que lo veáis. Bueno, fijaros, a ver si podéis escuchar la música de este juego. Como veis, está aquí parpadeando todo el rato sin parar lo que es la memoria externa porque está leyendo las pistas de audio. Oh.
Bueno, pues como podéis observar, funciona perfectamente fluido. Todo este tipo de juegos de carreras, la verdad es que son juegos muy arcade, y es que la consola invita a jugar a juegos arcade. Bueno, esta pista es un poco aburrida, sin contrincantes, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí, le voy a dar al pause. Y os preguntaréis, vale, Paper, ¿y ahora para salir del juego, cómo hacemos? Pues, como ya os expliqué, se ha de utilizar el combo de botones de todos estos más el Start. ¿Y qué ocurre? La primera vez lo que ocurre es que se reinicia el juego. Claro, esto sobre Dream Cell es fabuloso cuando está todo usándose desde un disco duro interno, desde el mod IDE del disco duro. Sin embargo, cuando estamos usando el lector externo, el problema es que no nos vuelve al menú de la consola. ¿Esto qué significa? Pues que sí, lamentablemente vamos a tener que apagar y encender la consola cada vez que queremos cambiar de juego. Hay algunos juegos como este Aqua GT que es necesario apagar la consola y volver a encenderla. Hay otros que simplemente haciendo el combo desde el mando, primero vuelve al menú del juego y luego nos vuelve al menú de la consola de la tarjeta de memoria y de ejecutar el juego. ¿Qué ocurre? Ahora lo veréis con otro título, que cuando le damos a ejecutar juego, pues se nos va a reiniciar la consola y vuelve a iniciar Retro Dream. De momento no se puede evitar este comportamiento, sé que es un poco molesto, pero es lo que hay, ¿vale? Poco a poco esperemos que se puedan ir mejorando algo las cosas. Aún así, tal y como lo tenemos ahora mismo, yo creo que es muy disfrutable. Vamos a entrar, por ejemplo, en otro título, como pueda ser el Cannon Spike. Vamos a entrar aquí. No os preocupéis, a veces las pantallas de carga son largas, pero veis que funciona perfectamente. Sí, es posible también que se quede un poco trabado al principio, algunas intros, algunos vídeos, pero normalmente el gameplay va muy fluido, como es el caso de este Cannon Spike. Bueno, como veis, una vez carga el juego, todo va fluido. ¡Oh! ¡Pedazo bicho! ¡No, no, no! Era bastante peculiar cómo se controla este Cannon Spike, porque cuando vas andando con el personaje, vas dirigiendo hacia dónde quieres disparar y lo tienes que fijar. Bueno, basta. Vale, vamos a hacer lo mismo que os he explicado antes para volver atrás. Le damos a los 4 botones. Aquí veis que vuelve, pero si le vuelvo a dar otra vez, en lugar de volver al juego, ¿qué va a pasar? Pues que nos vuelve a lo que os he explicado, la pantalla de Dreamcast de selección de juego, archivo, música, configuración. Entonces, claro, le vamos a tener que dar a juego, pero esto va a hacer pues que nos vuelva a cargar Dream Cell, en lugar de volver, pues eso, al menú de Retro Dream. Esto no pasa desde el disco duro, solo ocurre desde la memoria externa, al menos de momento. Muy bien, no me quiero hacer muy pesado, voy a intentar explicaros un poco más todo lo que he metido en el pack. En este caso os voy a explicar ahora mismo el funcionamiento de los emuladores, ya que cada uno tiene su truquillo, pero funcionan bastante bien. En primer lugar vamos a entrar en el emulador de Mega Drive. Vamos a entrar y ya veis, es una pantalla más sencilla imposible. Aquí sale un menú con todos los juegos. Así de primeras vamos a querer darle a la A para ejecutar el juego, pero fijaros qué pasa si le doy a la A, que cambio el modo de vídeo, hardware, software. Nada, no hay que tocarlo. Entonces, para ejecutar un juego es tan sencillo como darle al Start. Vamos a escoger un juego, vamos a entrar, por ejemplo... bueno, adivinad cuál voy a intentar buscar. Vamos a entrar en este mismo, entonces le vamos a dar al Start. Y ya pues se ejecuta este juego sin problemas. Como veis, la fluidez es máxima, se ejecuta sin ningún tipo de problema, funciona muy bien y prácticamente todos los títulos de Mega Drive son muy jugables, sin ningún tipo de problemas. Es una lástima, no se puede decir lo mismo de los títulos de, en este caso, Super Nintendo. Ahora lo vais a ver, hay algunos que van bien, pero hay otros que se aplica algo de frame skipping, aunque la mayoría son jugables, pues no funciona como debería. No obstante, merece la pena probar. Bien, para salir del emulador, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, este emulador se sale con los dos gatillos y el Start. ¡Pum!
Ya estamos otra vez en esta pantalla. ¿Que entramos en otro juego? Vamos a entrar, por ejemplo, en... Madre mía, aquí cuántos hacks hay. Pues en este mismo. Le daba la A sin querer instintivamente. No, al Start. ¿Vale? Bueno, para salir de los emuladores no funciona ningún combo, así que no queda más remedio que apagar la consola y volver a encenderla. Bueno, ya veis que el Retro Dream realmente carga muy rápido, aunque es cierto que es un poco coñazo tener que andar reiniciando la consola cada vez que queremos probar otra cosa, pero de momento es lo que hay. Vamos a entrar en este Super NES for All para mostraros qué tal funciona y cómo se utiliza. Bien, fijaros que ya de primeras este menú parece un poco extraño, ortopédico, arcaico, pero en realidad una vez te das cuenta de qué es cada cosa es muy sencillo de utilizar y además tiene una gran ventaja, y es que puedo seleccionar juegos, ROMs, tanto grabados en la memoria externa, ya que puedo navegar entre directorios, como los que vienen en el propio header-ROM, que en este caso es pues, la imagen del juego. No hay que tocar nada, tal como viene ya son los valores más o menos mejor adecuados. Le damos a Select ROM con la X. Fijaros, si entro en la SD, pues voy a entrar en la memoria de aquí y, como veréis, hay una carpeta llamada ROMs que tal vez alguien se haya fijado a explicaros todo en el ordenador. Si entramos aquí, Super NES, esta es una selección de juegos que yo he puesto aquí para probar. Además he metido un homebrew muy curioso que muchos me habéis preguntado, que es el New Super Mario Land. Esto es un juego que nunca salió para la Super Nintendo, pero que vamos a probar en esta Dreamcast. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. No lo he probado, ya lo he seleccionado y ahora como lo ejecuto, fijaros, aquí pone Run, es el gatillo izquierdo, pues le doy. Vamos a ver si funciona. Es de New Super Mario Land de Super NES en la Dreamcast. Y parece que sí. Oh my god, ¿esto qué es? Bueno, además parece que funciona bien. Estoy utilizando los botones habituales. El B para correr, el otro para saltar. ¡Ostras! Es una sensación bastante extraña. Bueno, mira, seremos los primeros en jugar este New Super Mario Land en una Mega Drive, perdón, en una Dreamcast. Oye, pues va bastante decente. ¿Dónde estás? Aquí. He de decir que los controles se hacen un tanto extraños. Bueno, lo que es la pantalla es original, eso no lo podemos negar, la verdad. ¿Esto es una puerta? Ah, esto es el final de la pantalla. Bonus game. ¡Oh! Vaya, he elegido justo lo peor, solo una vida. Bueno, chicos, tenemos el New Super Mario Land funcionando en la Dreamcast. Esto es bastante bizarro, la verdad. Bueno, voy a enseñaros otras cosas. ¿Qué hacemos para salir del emulador? Esto es el emulador de Super NES. Bien, en este caso simplemente tenemos que utilizar el analógico, a la izquierda. Y ya veis que estamos otra vez aquí. Esto está bien porque es muy fácil elegir otro juego. Le damos aquí Select ROM y ya pues podemos navegar por todos los juegos que hay por aquí. Vamos a ver alguno. Vamos a probar el Final Fight. A ver qué tal. Final Fight Guy. Ya está cargado y darle al gatillo para que funcione. Vamos a ver qué tal va. Este título no tengo grandes esperanzas de que funcione muy fluido, la verdad. Bueno, he cogido el Final Fight Guy porque es que si coges el normal no te sale este y era mi favorito. Así que vamos a empezar, a ver qué tal. Uy. Bueno, pues como veis este es uno de esos juegos que, aunque se puede jugar, se nota el frame skipping para que la experiencia sea más o menos fluida. Aquí es donde os decía que de momento no hay todavía ningún emulador para Dreamcast que emule como es debido la Super NES. ¿Por qué? Pues yo creo que es porque no le han puesto tal vez el mimo o la dedicación necesaria. Si el de Mega Drive funciona perfecto, ¿verdad? Bueno, vamos a salir de aquí y vamos a probar ya los juegos de Super NES, que sí os adelanto que van súper bien, y es una pasada jugar a todo el catálogo de Super NES desde la Dreamcast con simplemente usando el puerto serie externo. Vale, vamos a salir de aquí. Ya veis que al salir pues ya nos reinicia el propio emulador la consola, bien, porque lo vamos a necesitar para volver a cargar otro contenido. Disculpar estos cambios de iluminación tan bruscos,
pero no dispongo de otros medios ahora mismo. Vamos a volver a entrar en el Dream Cell, que no es el Dream Cell, es el Retro Dream. Y os voy a enseñar por último el Nester, que es el emulador de Nintendo, que como os digo funciona súper bien. Vamos a entrar, tarda un poquito en cargar, paciencia chicos. Bueno, la carga de este emulador la verdad es que 20 segundos o algo así ha tardado, pero bueno, press Start, vamos a presionar el Start. Y esto es muy sencillo, Browse Library, Options and More, le damos a Browse, entramos y aquí esto ya sí que es un poco raro, yo tardé mi tiempo en acostumbrarme. Si le doy hacia arriba, fijaros que cambia simplemente el tipo de carátula. A mí la que más me gusta son las cajas, ¿vale? Veis que va pasando, pero si tenemos que pasar todo el catálogo así, nos puede dar algo. Bueno, se pueden usar los gatillos para ir directamente pues a la S del Super Mario. Claro, hay muchos juegos. Veis que aunque esté presionando, esto tarda una barbaridad porque hay muchos juegos. Entonces, si le damos a la Y, vamos a acceder a los favoritos. Una vez que nos hagamos una lista de favoritos, será darle aquí. Y fijaros, ya vamos directamente a la lista de favoritos. Yo solo he puesto el Super Mario Bros. 3 porque no me he dado tiempo a más y realmente es mi juego favorito de siempre de la NES. Vamos a entrar para que veáis que funciona maravillosamente. Play Game. Y aquí estamos en el Super Mario Bros. 3 jugando con la Dreamcast. Todo, el sonido, la fluidez, la sensación, ningún input lag en absoluto, o sea, hay un control muy bueno de Mario. Vamos a poder jugar muy bien sin problemas, ya veis que yo lo estoy haciendo de maravilla. Bueno, voy a intentar terminar la pantalla simplemente para que veáis que va muy bien. Yeah. No te pases, Mario. ¿Qué estás haciendo, Paper? Pues lo de siempre, ¿no? Lo que todo el mundo sabemos. Venga, no voy a perder más tiempo. Es una maravilla. Todos los juegos de Nintendo funcionan perfectamente en la Dreamcast, desde el lector de tarjetas y desde Retro Dream. Bueno, vamos a salir de aquí y ya os voy a dar las últimas explicaciones sobre Retro Dream. No os preocupéis, no pasa nada por apagar la consola así, de esta manera. El sistema operativo lo permite, no se estropea nada, no se corrompe la memoria externa, así que por eso no os preocupéis. Bueno, espero que se me escuche bien. Se me ha caído el micrófono, chicos. Cosas del directo. Bueno, la verdad es que os voy a contar una anécdota. Hoy he ido de esta guisa. He pedido una Coca-Cola y se me han quedado mirando un poco raro. No sé por qué. Bien, os voy a enseñar lo último con respecto a este Retro Dream. Fijaros que no os he explicado, hay una opción adicional. Si le dais al botón Start, da igual donde esté esto situado, no pasa nada. Le damos al botón Start y fijaros, salen una serie de opciones. Entre ellas, Launch DS, es decir, lanzar Dream Cell, opciones de sistema, cambiar región, reiniciar y credits. Vamos a darle a credits. Por supuesto, tenemos que dar un agradecimiento a todo el equipo de Dream Cell, que sin ellos Retro Dream no existiría, como bien pone aquí. Agradecimientos a Dragon City por todas esas ideas y todo lo que ha estado testeando. Y por supuesto a Cepas Juste, que es el creador de este Retro Dream. Muchísimas gracias, chicos, por brindarnos la oportunidad de trastear con todo esto. Volvemos para atrás. ¿Qué ocurre? Bueno, le voy a dar a Launch Dream Cell porque os voy a mostrar cómo he dejado también el Dream Cell que hay corriendo aquí de fondo, porque evidentemente realmente tenemos Dream Cell de fondo. El Retro Dream no deja de ser una aplicación que corre sobre Dream Cell y como tal se puede volver al escritorio de Dream Cell sin problemas. Fijaros que yo aquí también lo he dejado todo configurado con sus accesos directos. No hace falta porque es más cómodo utilizar Retro Dream para lanzar juegos, pero bueno, para el que quiera trastear también este Dream Cell, pues desde aquí puede hacerlo. Como veréis, están también todas las herramientas típicas, el BIOS Flasher, File Manager, GD Reaper, ISO Loader y los juegos.
¿Qué ocurre? Bueno, ya habéis visto que he puesto un tema específico, lo he puesto de Windows XP, nuestro añorado XP, y el fondo de pantalla, pues bueno, va relacionado con la nave retro, ¿verdad? Lo he personalizado completamente, yo soy así, ya lo sabéis, no puedo dejar de tocarlo todo. Si entramos en el File Manager, fijaros de lo que estaba hablando, que esto no deja de ser DreamCell, que si entramos, vamos a entrar en la memoria, en la SD, vamos a entrar en DreamCell. ¿Y qué pasa? Pues ahora mismo si yo cojo y le doy al dscore.bin, esto es el ejecutable de DreamCell. Le voy a dar, ejecutar. Hola, quiero ejecutarlo. Sí. Pues bueno, en lugar de volver a DreamCell, ya sabéis que ese ejecutable lo hemos cambiado por el de RetroDream. Pues nos vuelve a RetroDream como es lógico. Y poco más, chicos, no hay mucho más que explicar al respecto, sino empezar a disfrutar ya de este maravilloso sistema de RetroDream. Repito, toda esta información, el pack, los recursos, os lo dejaré disponibles en el canal Super NES Mini ROMs en Telegram. Esto ha sido todo por hoy, soy Paper DJ, estáis en la nave retro, nos vemos en el próximo vídeo.